en idiomas bíblicos y estar atormentado por José Carlos, tiene que estar en remanente. Así que es en línea, mire, ahora en su casa le dan clases. Bueno, vamos ahora a recibir a el pastor Filiberto Ángeles. Él ha sido anciano de Iglesia Cristiana Aragón y pastor maestro durante pues más de 20 años, casi 30, y él es profesor de teología histórica y de Antiguo Testamento, básicamente, aunque él ha enseñado en otros cursos de manera regular. Actualmente está enseñando a estudiantes tanto de Biblia y teología como de predicación expositiva, así que vamos a recibirlo con un aplauso, por favor. Vamos a agradecerle que viene aquí a hablarnos sobre la pureza de la Escritura. Gracias, hermano. Bienvenido, hermano. Gracias. Buenas tardes, hermanos. En este ciclo de conferencias que se están llevando a cabo en las distintas sedes del seminario, han estado ustedes escuchando mensajes referentes a la inerrancia de las Escrituras. En el pasaje que yo voy a mostrar hoy, solamente voy a comentar dos aspectos de esa inerrancia. Así que les voy a pedir, por favor, que me acompañen en sus Biblias. Vamos al libro de Proverbios. En el capítulo 30. El capítulo 30 del libro de Proverbios está adjudicada su escritura a un personaje llamado Agur, cuyas palabras están calificadas ahí mismo en sus Biblias, dice como una profecía. Luis, por favor. No se tiene muchos datos acerca de este personaje llamado Agur, pero sí vemos que hay un importante mensaje en su escrito. Caliente. En los versículos 2 y 3 de este capítulo, vemos la afirmación que este personaje se da él mismo a la ignorancia que tiene, inclusive habla de él mismo como que es un hombre rudo, sin entendimiento sobre las cosas de Dios. Ahí dice en esos versículos, yo ni aprendí sabiduría, ni conozco la ciencia del santo. O sea que él habla de sí mismo como si le faltara la revelación que le guíe en los caminos de la verdad y la sabiduría de Dios. Después en el versículo 4, este personaje llamado Agur sigue mostrando su ignorancia sobre las cosas de Dios y se llena a sí mismo de 5 preguntas retóricas. Él dice, ¿quién subió al cielo o descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y cuál es el nombre de su hijo? Si sabes. Gracias. Este versículo
solo enfatiza la incapacidad que tenemos, no solamente Agur, sino todos los hombres, para conocer por sí mismo la naturaleza de Dios. Las respuestas a estas preguntas que vemos en este versículo 4 son obvias. Fuera de Dios, nadie sabe las respuestas. Con esas preguntas, Agur pretende mostrar la completa ignorancia, no solamente de él, sino de todos los hombres, cuando no se conocen las revelaciones de Dios. Es indiscutible pues, que los cielos están ahí por encima de nosotros y han atraído el interés del hombre desde todos los tiempos. Pero ¿quién ha subido a lo más alto del universo para sondear los misterios? ¿O quién ha descendido para revelar sus secretos? Observen, hermanos, que en este versículo hay una nota que es profética, pues dice, ¿quién subió al cielo o descendió? La respuesta, ahora nosotros sabemos que está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, versículo 13, que dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Fue Jesús el que descendió del cielo para ser nuestro instructor y nuestro Salvador, y luego ascendió al cielo para ser desde ahí nuestro abogado. Sin embargo, hermanos, entendamos que esta respuesta no la pudo haber tenido Agur en su tiempo. El propósito de este mensaje es que, hermanos, estemos conscientes de que es solo en la revelación que Dios nos ha hecho donde vamos a encontrar las respuestas a la inefabilidad de su verdad. Les voy a pedir, por favor, si se pueden poner de pie para leer la palabra de Dios. Proverbios 30, versículos 5 y 6. Dice, toda la palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Oremos, hermanos. Señor, te pedimos que abras nuestro entendimiento para comprender la verdad de tu palabra y principalmente para que la apliquemos a nuestras vidas en todo momento. Te doy gracias en este momento, Señor, porque me estás ocupando para transmitir este mensaje y te pido que quites toda distracción que pueda apartarnos de tener una comunión contigo a través de tu palabra. Que como lo hemos estado exponiendo en estas conferencias, es principalmente inerrante, sencillamente porque procede de tu perfección. En nombre del Señor Jesucristo oramos. Amén. ¿Se pueden sentar, hermanos, por favor? Vamos a ver que en estos dos versículos de Proverbios 30, que el mismo Agur se contesta a sí mismo a las preguntas que se había hecho él anteriormente en el versículo 4. Agur advierte dos condiciones que evidentemente él ha observado que son necesarias para considerar que esa palabra, que esa revelación es inerrante. En primer lugar, nos habla de la pureza de su palabra y en segundo lugar, que su palabra pues no podía ser inerrante si la escritura no fuera la verdad de Dios. Vamos a ver el primer punto en el versículo 5. Dice el profeta Agur, toda la palabra de Dios es limpia. Agur nos ha dado a entender que es imposible para el hombre conocer a Dios únicamente por su propia inteligencia. Pero ahí en los versículos 5 y 6 nos dice cómo podemos nosotros discernir su revelación para encontrar respuestas a toda duda que tengamos. Solo podemos conocer a Dios y su voluntad
en lo que Él mismo nos ha revelado. Pues lo que Dios ha dicho, hermanos, está fuera de toda discusión sobre su fiabilidad. La palabra de Dios, dice Agur, es limpia. Esto quiere decir que el hombre no puede conocer a Dios solo por lo que Él mismo ha revelado a través de su palabra que nos ha dejado escrita. Porque, hermanos, las escrituras son infalibles, inerrantes, verdaderas, seguras, y dice Agur, son limpias. Nadie puede buscar y encontrar a Dios en ningún lado a menos que Él se esté revelando a sí mismo. Y esto lo ha hecho a través de su palabra escrita. Hermano, no puedes conocer a Dios por tu propio descubrimiento, pero Él mismo se te da a conocer a ti a través de su palabra que ha dejado escrita para la posteridad y a la que, como veremos más adelante, no se le puede agregar ya nada más. La sabiduría terrenal y la ciencia de todos los tiempos nunca han podido explicar ni a Dios mismo ni a su revelación, por lo cual, hermanos, debemos estar agradecidos con Dios de que Él mismo nos haya revelado su verdad, que es inexpugnable. Pero que ahora, gracias a esa revelación, es la guía perfecta para conducirnos a la plenitud de vida que Dios desea para cada uno de nosotros. La palabra de Dios, dice Agur, es limpia. En el idioma original de este pasaje se traducen estas palabras como que la palabra de Dios es un dicho acrisolado. Así es como la debemos interpretar. En marcado contraste con las acciones y la naturaleza contaminada de los seres humanos, las palabras de Dios, hermanos, son palabras puras. Dice el Salmo capítulo 12, versículo 6, las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. El Señor nuestro Dios es demasiado limpio como para contaminarse con algo que no sea puro. Todas las palabras de Dios son tan puras como si se hubieran probado con fuego. Las palabras de Dios son verdaderas, son sinceras, sin mezcla de errores. Y nadie puede esperar que esa pureza se pueda encontrar en otras palabras que no sean las palabras de Dios. No las podemos encontrar en esa calidad, esa pureza en las palabras de los hombres, sino solamente en la palabra de Dios, que es una regla cierta, tanto para tu fe, hermano, como para tu práctica, porque cada parte de sus dichos son verdaderos, son buenos, y no hay la menor mezcla de falsedad o necedad en ellas, como sí lo hay en las palabras y en los escritos de los hombres. Todo lo que Dios ha dicho, toda inspiración que han recibido los profetas, ha sido pura, sin mezcla de error, sin escoria. Cualquiera que sean las pruebas a las que pueda estar expuesta la palabra de Dios, siempre será como el oro, que soporta el fuego más intenso y al final sale con el mismo brillo, con la misma pureza, con el mismo peso. Es de la misma forma como sale la palabra de Dios cuando es probada. Toda la palabra de Dios es pura. Literalmente dice nuestro pasaje que está fundida en el fuego como si fuera un metal para ser purificada de toda escoria del error humano, de toda impureza, de todo engaño, de toda trivialidad. La palabra de Dios suple ese defecto del entendimiento humano que está lleno de impurezas y del cual vimos al principio que se quejaba Agur. Esta forma de hablar de la pureza de la palabra de Dios es una metáfora tomada de la forma severa como son purificados los metales.
como lo comenté en el original, dice que es un dicho acrisolado. Es decir, su palabra es como si hubiera pasado por un crisol. Es decir, se compara la limpieza de la palabra de Dios con la purificación de los metales en un recipiente resistente al fuego que se llama crisol, que es ahí donde se funden los metales. Con este proceso se limpian los metales de todo tipo de sustancias ajenas a la pureza de los metales. De tal forma que cuando se habla de refinar en un crisol, señala en esa sustancia, en ese metal que ha sido probado, la ausencia de todo tipo de impureza, de suciedad, de contaminación o de imperfección. Tiene que ver concretamente con aquello que está sin adulterar. En este caso, es una condición espiritual sin mácula. Entonces dice Agur que la palabra de Dios es sumamente acrisolada, es verdaderamente destilada, es probada, refinada, purificada, como el oro en el crisol. Es decir, es absolutamente perfecta, sin la escoria de la vanidad y la falibilidad que hay en los escritos humanos. En la palabra de Dios no hay mezcla de error ni de pecado, es pura en su sentido, pura en su lenguaje, pura en su espíritu, en su influencia, y todo esto hasta el grado más elevado. Es decir, es, como dice la palabra de Dios, sumamente acrisolada. Recordemos el pasaje de 2 Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. Dice, la pureza, la infalibilidad de la palabra de Dios nos da la libertad de proclamar de que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hermanos, todo esto solo es posible debido a la infalibilidad y a la pureza de la palabra de Dios. Las respuestas al gran clamor que tuvo Agur en su corazón desfallecido por su impotencia para que él pudiera conocer por sí mismo a Dios, ha sido dada en la revelación que el mismo Dios ha hecho de sí mismo con una palabra que ha sido probada. Los hombres que no ven la infalibilidad de la palabra de Dios son aquellos que no han entendido la revelación divina y absurdamente piensan en descubrirla por sí mismos. Quizá puedan ser personas intelectuales que inclusive han estudiado las Escrituras, que inclusive han pasado por un seminario, pero no las han discernido espiritualmente y solo le dan la interpretación que con su limitado intelecto la interpretan. Pero solo podrán dar interpretaciones humanas que con el tiempo finalmente llegan a desaparecer. Mientras que, como dice 1 Pedro capítulo 1, versículo 27, más la palabra del Señor permanece para siempre. Hermanos, no podemos dejar de señalar, como dice Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2, que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. En varias formas el Señor nos ha revelado su voluntad en el Antiguo Testamento y ahora su Hijo nos ha hablado a los hombres y nos ha declarado de una manera que nunca podía haber sido interpretada por nosotros mismos. De tal manera que ante esa seguridad, dice a continuación Agur, Él es el escudo a los que en Él esperan. La confianza en esa palabra, desde luego que tiene su origen en quien la pronunció. Y esa confianza hace que los hombres lo consideren como un escudo que los ha de proteger de todo mal. Recordemos que la palabra escudo hace alusión a esa arma de defensa que utilizaban los guerreros para protegerse de los golpes de los enemigos. Esto representaba para ellos un objeto muy adecuado en el cual tenían confianza en los momentos de peligro.
Dios, dice Agur, es como un escudo ante los peligros de la vida para los que en Él esperan. Los enemigos de los creyentes, hermanos, son principalmente de carácter espiritual. El poder de la palabra de Dios es un escudo contra los enemigos del hombre, como son el pecado, el mundo, el demonio. Es un escudo además que los defiende de todas las falsas enseñanzas, de doctrinas, de preceptos, de dogmas que solamente tienen un origen humano. Dice el Salmo capítulo 3, versículo 3, tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Esta confianza es la que tenía David cuando escribió este salmo. Solo aquellos que han creído en la revelación de Dios son los que pueden estar confiados en esta protección. El salmista dice en el Salmo 9, versículo 10, en ti confiarán los que conocen tu nombre. Él es la protección perfecta para todos aquellos que confiando en la palabra de revelación, corren a Él en busca de refugio. Porque dice el Salmo capítulo 2, versículos 6 y 7, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Él es el escudo a los que caminan rectamente. En nadie más podemos poner nuestra confianza, hermanos, más que en Él y en su palabra. Los que confían en las palabras de los hombres lo hacen naturalmente, pues es lo natural para su naturaleza caída. Pero así es también el confiar solamente en Dios para aquellos que tienen una nueva naturaleza, una naturaleza que ya ha sido regenerada. En la segunda parte de este mensaje, hermanos, como lo comenté al principio, Agur nos enseña que la inerrancia de la palabra de Dios, aparte de ser manifiesta por su pureza, también lo es, pues sencillamente porque es la verdad de Dios. Dice el versículo 6, no añadas a sus palabras para que no te reprenda. Siendo la palabra de Dios inerrante y pura, es una palabra carente totalmente de mentira. Dice el Evangelio de Juan capítulo 17, versículo 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Dios es la esencia de la verdad, no es meramente una verdad moral, sino es la misma verdad que está encarnada en la persona de Jesús, en toda su plenitud, en toda su extensión. Jesús es la perfecta expresión de la verdad. La idea que vemos en el Antiguo Testamento de que Jehová es el Dios verdadero, en contraste con las deidades impostoras, no es tanto que se refiera a que Él es el verdadero Dios, sino a que es un Dios que es veraz, un Dios que es auténtico, en quien puede confiar o apoyarse cualquiera que crea en Él. La verdad en sentido bíblico no debe considerarse como un fruto que salió de nuestro intelecto, como lo han definido los filósofos del mundo. No es como el razonamiento de los hombres lo pueda definir, sino como la sabiduría de Dios que ha sido hecha como norma para la vida humana y que solo se halla en las Escrituras. Entonces, hermanos, viniendo del Dios de la verdad, quien es imposible que mienta, como dice Hebreos capítulo 6, versículo 18, Agur nos dice que toda la palabra de Dios es pura, sin mezcla de mentira, de tal manera que cada una de sus promesas son tanto puras como preciosas, hechas sin disimulación, realizadas fielmente. Entonces no hay el menor fundamento para sospechar que algo le esté faltando a la palabra de Dios. Por lo que el querer agregarle a sus palabras, lo único que va a hacer es abrir el camino al error y a la corrupción. Por eso dice Agur en este pasaje, no añadas a sus palabras.
No añadas a sus palabras por encima de lo que ya está escrito. No trates de mejorar lo que es inmejorable. Sus palabras son divinamente reveladas. No necesitan ser mejoradas por la sabiduría humana. La advertencia de no agregar a sus palabras puede referirse al peligro de agregar la reflexión humana a la revelación que es divina. El hombre debe derivar su comprensión de Dios, no de ideas humanas, sino de la palabra de Dios. Dios reprende a aquellos que piensan que pueden saber más de lo que Él ha revelado por sí mismo. Nadie puede aumentar el valor a las palabras de Dios tratando de agregarle algo que aumente su eficacia. Es como la metáfora que vimos de la pureza de los metales, como si tú trataras de aumentarle el valor al oro agregándole cualquier otro material, cualquier otro metal. Eso sencillamente no funciona. El oro tiene su propio valor. No necesitamos agregarle nada. De la misma manera, la palabra de Dios, no podemos agregarle nada. Nuestro conocimiento de Dios depende de lo que Él nos ha revelado. Y el método de esa revelación fue a través de los labios y de la pluma de hombres inspirados por el Espíritu de Dios, con palabras que han sido probadas por la experiencia y probadas por la fe viva de aquellos que han creído en su revelación. Pero hay muchas personas que piensan que la Biblia no tiene suficiente sabiduría y entonces buscan agregarle palabras de hombre para tratar de completar su verdad. Piensan que esas palabras antiguas que están en nuestras Biblias, en el mundo actual ya son obsoletas. Y entonces agregan ellos conceptos modernos de lo que según ellos Dios no los podía conocer en el tiempo que se escribió la Biblia. Recordemos que los mismos escritores judíos añadieron leyes y prohibiciones que no eran de Dios, pero que sin embargo presionaban a su pueblo para que las obedecieran de la misma forma que la Escritura que les había sido entregada directamente por Dios. Y desde luego los casos más conocidos de la adulteración de la palabra de Dios son los que ha hecho la Iglesia de Roma, que a través de sus tradiciones y mandamientos de hombres piden a sus fieles que las obedezcan de la misma forma que a lo que Dios ha dejado por escrito en la Biblia. Hermanos, Roma, al añadir a la palabra escrita su tradición oral, ha transgredido este precepto. Pero no solamente los judíos, no solamente la Iglesia de Roma, hay muchos predicadores evangelísticos que dicen que todavía Dios le está haciendo revelaciones especiales en sueños y visiones, tomando parte de la verdad de Dios para modificarla según sus atribuladas mentiras. Agur solamente estaba repitiendo lo que el pueblo de Israel ya había escuchado desde el inicio. En el libro de Deuteronomio, capítulo 4, versículo 2, Moisés les había advertido: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Sin embargo, hermanos, no podemos dejar de pasar por alto la limitante que en ese momento tuvo este mandamiento. Porque después de las palabras de Moisés, después de estas palabras que estamos viendo de Agur, a la palabra de Dios se le ha agregado lo que el mismo Dios nos mandó decir a través de su Hijo, el Señor Jesucristo, y que fue agregado en los escritos del Nuevo Testamento. Obviamente ni Moisés ni Agur conocían lo que nosotros ahora conocemos del Nuevo Testamento. Sin embargo, no obstante, ha sido claro que lo que se agregó a su palabra fueron los hechos que Él mismo determinó que ocurrirían para completar su plan eterno. Un plan eterno que siempre tuvo de salvación para la humanidad. Pero después de esta segunda etapa de revelación,
nosotros sabemos muy bien, porque hemos leído el libro de Apocalipsis, que al final dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de profecía de este libro, que si alguno añadiere, la misma palabra que usó Agur, si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare las palabras del libro de la profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Ahora, hermanos, debo dejar claro que tanto la inerrancia como la pureza, e inclusive la alteración a las palabras de Dios, se refieren particularmente a los escritos originales, no a las copias de las escrituras en otros idiomas. Por ejemplo, es claro que las palabras que aparecen en las distintas versiones de nuestras Biblias en español, y ustedes lo han comprobado, no son exactamente las mismas, porque solamente son traducciones que tratan de interpretar la palabra de Dios de sus idiomas originales al idioma nuestro. Así que esas prohibiciones no las debemos tomar con absoluta literalidad en nuestro idioma. La advertencia que debemos entender es contra la distorsión que se puede hacer sobre la enseñanza clara de la voluntad de Dios. Así que, hermanos, no tiene caso tratar de agregar a las palabras de Dios por nuestras especulaciones que traten de llevarnos más lejos de esa interpretación, solamente nos van a llevar al error. Y es por eso por lo que Agur nos advierte que seremos reprendidos por tal pretensión. Las respuestas a todas las dudas que tenía Agur estaban en la revelación que Dios ha hecho a los hombres. Y aquellos que no encuentren satisfacción en esta respuesta, sencillamente seguirán teniendo la duda por el resto de su existencia. La voluntad de Dios, como la hemos visto en su revelación, hermanos, simplemente tenemos que aceptarla, tenemos que obedecerla, no aumentarla, no diluirla, no buscando mensajes escondidos en ella. Siempre ha sido una afrenta que el hombre presuma hablar por Dios con palabras e ideas personales. Dios ha dado algunas advertencias muy serias a cualquiera que se atreva a decir que habla de la verdad de Dios, sin que sean realmente sus palabras. En Ezequiel capítulo 22, versículo 28, dijo que sus profetas recubrían con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira, diciendo: así ha dicho Jehová el Señor. Y Jehová no había hablado. Los profetas falsos en los tiempos de Ezequiel se habían aprovechado de la ignorancia del pueblo, anunciándoles puras mentiras, palabras que no eran de Dios. En lugar de mostrar el camino correcto para servir a Dios, les habían dado falsas esperanzas. El resultado final, como ustedes lo saben, que han estudiado el Antiguo Testamento, fue la destrucción del pueblo de Dios. Y esto por seguir la sabiduría de los hombres, en lugar de ser fieles a los mandamientos que habían recibido de parte de Dios. El apóstol Pedro dijo en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3, Dios nos ha dado todo lo que pertenece a la vida y a la piedad. Realmente no necesitamos nada más que la palabra de Dios, ya que todo ya nos ha sido dado. Todo lo que necesitamos para llevar una vida piadosa ya nos ha sido dado en la palabra de Dios. No necesitamos revelaciones modernas de Dios alteradas por los hombres. El apóstol Pablo dijo: si alguno os predica un evangelio diferente del que habéis recibido, sea anatema. Cualquier enseñanza que añada o quita la verdad revelada de Dios es una distorsión del evangelio que tiene que ser reprendida por Dios. La verdad de Dios supera
a la verdad de cualquier persona, por muy instruida, por muy inteligente que sea. Hermanos, todo predicador que enseñe la palabra de Dios debe ser evaluado sobre la base de lo que está diciendo y no de la popularidad o del prestigio que pueda tener. En la historia de la iglesia cristiana ha habido muchos eruditos, grandes teólogos que han enseñado la palabra de Dios. Sin embargo, en ocasiones la iglesia se ha equivocado en evaluar a algunas de estas personas, dándoles un crédito que no se han ganado y aceptando enseñanzas que en ocasiones están distorsionando la verdad de las Escrituras. La palabra de Dios está completa, no le falta nada, es inerrante, infalible, perfecta, pura. Por lo cual, como lo pide Agur en este pasaje, hermanos, no añadas a sus palabras para que no seas reprendido. Insistir en tratar de modificar la palabra de Dios solo hará, y con esto concluye Agur en este pasaje, solo hará que seas hallado mentiroso. Si eres un estudioso de la Biblia, si has entendido que la palabra de Dios es inerrante, no te dejes llevar por tus propias convicciones de que puedes aportar algo a la pureza de la palabra de Dios, porque serás calificado por los demás como que eres una persona mentirosa, que conoce la verdad de Dios y aún así estás modificándola, convirtiéndola en una mentira. No te dejes llevar por tus propias fantasías e inconscientemente empiezas a predicar mentiras al adulterar lo que ya es perfecto. Siendo verdaderas las palabras de Dios y cumpliéndose siempre lo que promete, agregarle sabiduría de hombres es algo que no corresponde a la naturaleza divina y por tanto, obviamente es algo que le ofende a Dios. Agur dice que no solamente será reprendido, sino que serás hallado mentiroso, mentiroso delante de Dios, aun cuando tu intención inicial haya sido exponer la verdad de Dios, quizá tratando de darle más claridad. Cuando ya sabes que la Escritura ha sido escrita, que aún sin que seas un erudito, entiendas y comprendas la palabra y la recibas como la única verdad, que es la verdad de Dios. La verdad de la palabra de Dios será manifiesta cuando veas los resultados en la vida de aquellos que la han seguido y la han practicado y tal como les fue enseñado. Pero por el contrario, hermanos, una persona que ha sido engañada por una mentira y le han dicho que es la palabra de Dios, se verá frustrado cuando vea que a pesar de seguir fielmente esas enseñanzas, no han producido fruto en su vida. Muy común es este resultado en aquellas personas que les fue inculcada una doctrina falsa que no es de Dios. Como son, por ejemplo, las doctrinas de la prosperidad o de la falsa sanidad que tanto predican los falsos maestros. Es triste ver cómo los mentirosos son seguidos por tantas personas ingenuas que no confrontando esas enseñanzas con lo que dice la Biblia, simplemente se están dejando engañar. Solo aquellas enseñanzas que son capaces de soportar la comprobación de las Escrituras son las que pueden ser aceptadas, porque así como la palabra de Dios fue probada con fuego, de la misma manera debe ser probada toda palabra que alguien esté enseñando como palabra de Dios. Así que todo aquello que no cumpla con el parámetro establecido por las Escrituras debe ser confrontado y rechazado porque es una mentira. Es una mentira que está tratando de mezclarse con la verdad de Dios. Por lo tanto, cuando oímos a un hombre que pretende estar hablando por Dios, cuando Dios no ha hablado, por lo general, hermanos, es a través de la Biblia como nosotros podemos descubrir que ese hombre es un mentiroso, porque la palabra de Dios es pura. Dios nunca ha cambiado de opinión, sus enseñanzas siempre han sido las mismas, pero muchos hombres mentirosos a menudo dicen que supuestamente hablan por Dios, cuando en realidad Dios no ha hablado.
y mucho menos por la boca de ellos. Las falsas enseñanzas de los mentirosos inclusive se llevaron a cabo cuando el Señor Jesús todavía estaba en medio de nosotros. Jesús dijo en Mateo capítulo 15, versículo 9, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y en el versículo 6 anteriormente había dicho, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Los falsos maestros han introducido tradiciones religiosas apartadas de la verdad de Dios. Los mentirosos siguen alejando a las personas de la verdad de Dios. Cuando las mentiras de los hombres se enseñan como doctrina de Dios, lo que realmente están haciendo es poner a la sabiduría humana sobre la sabiduría de Dios. Las enseñanzas humanas llevan a envanecer a los simples, como se les llama a los ignorantes en el libro de Proverbios, porque les parece sabiduría pura, y si se mezcla con el conocimiento de las Escrituras, lo que pasa es que frecuentemente provocan en el seno de una congregación, de una iglesia, una fuente de disputas y desacuerdos entre los fieles de Dios que están confundidos al ver que hay discrepancias entre una enseñanza y la otra. Es de notar que Pablo, tras la discusión sobre las divisiones en la iglesia de Corinto, dijo, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que ya está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Es precisamente por los añadidos a la palabra de Dios lo que hace dudar a muchos fieles sobre cuál es la verdad. El apóstol Pedro lo dijo con claridad. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Es necesario, hermanos, que para todo aquello a lo que te quieras referir de la palabra de Dios, te apoyes solo en lo que dice tu Biblia. Hay muchos libros de escritores famosos, no me lo vayan a tomar mal las librerías, pero hay muchos escritos que pueden hablar de Dios, pero hermanos, los escritos, las palabras del hombre siempre están expuestos al error humano. Concluyendo, hermanos, no es sensato, no es inteligente que sabiendo que la Escritura es la palabra de Dios, pensemos que pueda tener algún error. Dios es perfecto, es una característica de la naturaleza de Él. Todos sus atributos son absolutamente perfectos. Si alguna de esas características de Dios le fueran negadas, simplemente Dios, pues ya no podría ser Dios. Y si Él es perfecto, todo lo que se relaciona con Él tiene la misma perfección. De tal forma que su palabra es perfecta, no tiene absolutamente ningún error. En este pasaje se ha hablado de que su palabra es acrisolada, es decir, que ha pasado por las pruebas más drásticas para poder definir su pureza y su inerrancia. Nosotros lo sabemos, hermanos, a través de la historia, la Biblia ha sido atacada, empezando por la crítica literaria, por la comparación con la filosofía de los hombres, por los descubrimientos científicos que tratan de contradecirla, por la persecución de los hombres paganos. Pero nada ni nadie ha podido manchar la pureza del contenido de la palabra de Dios. De la misma manera que el oro, cada vez la palabra de Dios es más pura a través de las pruebas. La palabra de Dios
han manifestado su pureza cuando han tratado de ensuciar su contenido. Siendo la Escritura la revelación de su voluntad, es de considerar que su infalibilidad tiene como origen a Dios mismo. Cualquier revelación de Dios, dado que es una revelación de Él, es precisa y es absolutamente exacta, sencillamente porque proviene de Dios. Las personas que verdaderamente están buscando a Dios deben tener este simple razonamiento. Si esta revelación proviene de Dios, considera entonces que es absolutamente pura en cada una de sus palabras. Mientras los hombres no la traten de ensuciar deliberadamente, no hay por qué dudar de su legitimidad, de su verdad, de su pureza, de su inerrancia. No ha de ser a través del intelecto de los hombres como podemos entender la revelación de Dios. Es solo a través de la fe que tengamos en un Dios cuya perfección no está en discusión. Pero para proteger esta perfección que nos ha sido dada por Dios, nos queda a nosotros, hermanos, precisamente ser guardianes de su palabra, como dijo Pablo, que somos la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Que es necesario que señalemos enfáticamente cuando veamos que pensamientos y palabras de hombres están distorsionando la revelación dada por Dios. No podemos dejar que sean palabras de los hombres las que gobiernen nuestras vidas, porque son palabras que son confusas. Las palabras de los hombres son o sí o no, pero la palabra de Dios es como dice 1 Corintios capítulo 1, versículo 20, que todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Por otro lado, siendo que la verdad de un maestro se demuestra no tanto por su enseñanza verbal como por su conducta, entonces mentir contra la verdad es comportarse de un modo indigno con aquello que se está enseñando. En este caso, que es la enseñanza de la palabra de Dios. Un maestro del Evangelio debe tener mucho cuidado que al estar enseñando no vaya a adulterar la palabra de Dios. Pablo le dijo muy claramente a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Por qué? Porque usaste bien la palabra de verdad. Es una gran responsabilidad, hermanos, delante de Dios, enseñar o predicar la palabra, porque no podemos tomarla a la ligera, porque es una palabra que es inerrante. No debemos perder en cuenta la posibilidad que como personas caídas que somos, podemos caer en el error si no tenemos cuidado. Es al verdadero cristianismo al que le toca defender la verdad de la palabra inerrante de Dios, aferrándose exclusivamente a lo que el Señor dejó establecido con toda la pureza de su palabra, denunciando a aquellos que han sido hallados como mentirosos. Nada ni nadie ha podido rebatir la verdad inerrante de Dios, pero los intentos, hermanos, son cada vez más desesperados, son cada vez más insistentes. Hermanos, defendamos la verdad con la pureza de la palabra de Dios. Oremos. Señor, nuevamente te damos gracias por la revelación de tu palabra y lo hacemos estando conscientes de que por nuestra naturaleza caída constantemente estamos buscando alterar tu verdad para que se adapte tu palabra a nuestra vida pecaminosa. Sin embargo, Señor, nosotros reconocemos la inerrancia y la pureza de tu verdad,
por lo cual te pedimos que nos des la sabiduría y el discernimiento para que no vayamos a ser engañados por aquellas personas que utilizan tu palabra, adulterándola, para que se pueda justificar una vida separada de ti. Señor, te lo pedimos en nombre de tu verdad encarnada, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Antes de tomar otros 10 minutos de descanso y que usted pueda nuevamente pasar al café, a la cafetería y tomar un bocadillo, si es que todavía tiene espacio. En el seminario bíblico tenemos otro distintivo más, y uno de nuestros distintivos es que usted aprenderá a estudiar la Escritura de una manera literal. Por ejemplo, cómo saber que lo que está escrito es lo que dice. Así que una manera de hacerlo, o bueno, más bien la manera de hacerlo es leyendo de manera literal y entendiendo de manera normal y sencilla lo que dice la Escritura. Esto significa no buscar un significado segundo, un significado espiritualizado o un significado alegórico, sino siguiendo las reglas gramaticales, literales, estar estudiando el texto. Y eso es lo que usted va a aprender a hacer aquí en el Seminario Bíblico Palabra de Gracia. Vamos a acercarnos a cada uno de los géneros de la Biblia, al género narrativo, y usted va a empezar a estudiar, a leer, y de manera sencilla, de manera natural, literal, vamos a empezar a observar cuál es la intención de Dios por la cual dejó ese texto. ¿Qué quiso decirle Dios a la audiencia? ¿Qué quiso decirle Dios? ¿Qué quería Dios que entendiera la audiencia que recibió, por ejemplo, Pentateuco, la segunda generación de israelitas que salieron de Egipto? Ese es uno de nuestros distintivos. Además, también, junto con una interpretación literal, estamos estudiando el contexto histórico. Esto significa que cada uno de los libros de la Biblia tienen una intención en un ambiente, en una situación histórica. Por ejemplo, Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, es un texto, junto con todo Deuteronomio, dirigido a la segunda generación que ha salido de Egipto, que han vagado 40 años en el desierto y han visto morir a sus papás ahí en el desierto. Y se dirigen a una tierra donde hay muchos más ídolos. En Egipto había, según los cálculos, más de 30,000 ídolos, dioses. Así que cuando Dios inspira a Moisés y escribe: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, el contexto histórico en donde se lo dice, la situación que está viviendo la audiencia original, es que va a entrar a una tierra de idolatría. Así que cuando usted venga aquí al Seminario Bíblico Palabra de Gracia, usted aprenderá a investigar el contexto histórico. ¿Qué estaba viviendo la audiencia cuando Dios le dio ese texto? ¿Por qué se lo dio? Eso es lo que usted aprenderá a hacer. Y junto con esto, además del aspecto literal, aspecto histórico, también estaremos estudiando o aprenderá a estudiar de manera gramatical. Eso significa respetando las reglas gramaticales de las palabras, investigando el significado, la relación de las palabras en el principio. No es el principio de Dios, el principio del tiempo. Creó. ¿Quién creó? Dios. Dios es el actor. Dios es el que hace la actividad. ¿Qué hace? Él creó. ¿Qué creó? Los cielos y la tierra. Entonces, usted aprenderá a observar o a estudiar la relación de palabras en el contexto histórico, estudiando de manera literal para que aprenda, para que vea el significado y el sentido que Dios da a esas palabras de manera sencilla, y qué es lo que Dios quería que la audiencia entendiera. Eso es lo que hacemos. Ese es uno de nuestros distintivos aquí en el Seminario Bíblico Palabra de Gracia, y usted va a tener aquí 4 años, al menos en los 2 o 5 años,
los 2 cursos que puede usted recibir aquí en la extensión NESA, aprendiendo a hacer eso, ¿sí? Y obviamente, como decía nuestro hermano Filiberto, nuestras traducciones son con una inerrancia derivada, absolutamente confiables, porque se deriva una inerrancia en estas traducciones que tenemos. Y tenemos que esforzarnos en seguir estudiando de manera literal, histórica, gramaticalmente. Vamos a tomar un receso. Les recuerdo, si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, por favor, acérquense con nuestros hermanos que traen la camisa blanca, ya con nuestro hermano Abel, con nuestro hermano Alfonso, que son propiamente los que están inscribiendo. Por cierto, de parte del Seminario Bíblico, si usted se inscribiera, y es un poco difícil, ¿verdad?, pero es un reto. Si usted se inscribe el día de hoy, va a recibir, aquí ya voy a parecer ¿cómo se dice? Bueno, eso está bien. Una agenda 2023 de una prestigiosa marca con el logotipo de Seminario Bíblico Palabra de Gracia, y además de eso, le voy a estar añadiendo una síntesis de la teología sistemática de Dr. MacArthur y Richard Meggio, ¿verdad? Es un poco complicado, usted tiene que conocer los requisitos y tendría que pasar allá a la mesa de que está en medio. Nuevamente también, si usted se inscribe, entonces esto lo recibe de manera inmediata. Lástima por los que ya están inscritos, no lo van a recibir, me hubieran dicho hace 2 años, hace 1 año, pero bueno. También le seguimos invitando a que pase por favor a la librería, hay café, y a las librerías que están aquí, nuestros hermanos de Maranata, CLC, adelante por favor, pueden pasar. Pueden ponerse de pie y tenemos 10 minutos de descanso.